Bueno, con estos parámetros vamos a resolver este inconveniente. Ahora hay un parámetro que se llama use lookup for attributes, usar tabla lookup para atributos, que es lo que está pasando ahora, está usando la tabla lookup, así que le voy a decir que no la use, que no use la tabla lookup y que vaya a la tabla de hechos. ¿A qué tablas de hechos voy a ir a contar? Y depende, porque en este proyecto hay varias tablas de hechos. Esto, de hecho, les voy a mostrar dos. En este proyecto hay varias tablas de hechos, como por ejemplo la tabla Inventory Orders. Esta tabla tiene la cantidad de productos recibidos, o la cantidad de productos comprados por cada mes y por cada producto. Esta tabla, por ejemplo, PMT Inventory, que tiene para cada mes y para cada producto el inventario. Hay otra tabla, que es la que vimos recién, que es Order Retail, que tiene para cada orden el monto, el precio, el costo. Entonces hay por lo menos 3 tablas de hechos donde está presente la información del producto. ¿A qué tabla vamos a ir a contar? Bueno, eso se lo tenemos que decir a MicroStrategy. Entonces en los parámetros de la función le voy a decir que no use la tabla lookup y le voy a decir que vaya a contar a la tabla lookup que a mí me interesa. Eso lo hago con el parámetro FactID. Yo voy a elegir una fact, un hecho, como por ejemplo end on hand. Él estoy diciendo a MicroStrategy y anda a contar a la tabla que tiene el hecho o el fact end on hand. Entonces voy a contar a la tabla PMT Inventory, que es la que tiene la información de inventario. Si yo acá elijo otra fact, como por ejemplo Units Received, unidades recibidas, voy a ir a contar a la tabla de compras. Me va a contar la cantidad de productos comprados o cantidad de productos recibidos. Y si selecciono la fact Revenue, va a ir a contar la tabla de ventas y voy a obtener la cantidad de productos vendidos. Entonces de esta forma definimos, si tenemos varias tablas de hechos, sobre cuál queremos contar. Y después esta función tiene otros dos parámetros, son el parámetro distinct y null. Distinct, verdadero, le dice a MicroStrategy que si hay varias ocurrencias del mismo producto, que las cuenten una sola vez. Y por ejemplo, si en la tabla de ventas aparece 10 veces el producto 124, lo va a contar una sola vez. Si pongo distinct igual a false, al producto 124 lo va a contar 10 veces, que es la cantidad de apariciones que hay en esa tabla. El que hay un parámetro se llama null, si le afinan true, verdadero, todos aquellos registros que tengan el ID de producto nulo, los va a contar como un producto. Es raro que haya valores nulos en un data warehouse. Generalmente es raro, pero puede pasar. De esta forma podemos definir qué hacer con los nulos. Yo no los voy a contar, así que lo voy a definir en false. Si el producto es nulo porque no conozco el producto, o porque es una transacción anulada, una transacción duplicada, o hay un error, así que no lo voy a contar. Listo. Con esto deberíamos resolverlo. Se llama close. Y voy a volver a ejecutar el informe. Y cuando ustedes hacen un cambio de una métrica, recuerden que tienen que guardar el reporte para después ver el cambio que hicieron en la métrica. Ahí está. Ejecuto. Y ahora cambiaron las cosas. Ahora me muestra 3224, perdón, 3240, total 12.960. Que tampoco era lo que uno esperaba. Uno esperaba ver como total 847.000, 848.000 unidades. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ir a la consulta SQL. Menú View, SQL View. Vamos a poner la lupa en la consulta SQL y vamos a ver qué es lo que está pasando. Les comparto la consulta. A ver qué pasó.
La herramienta hizo algo idéntico a lo que hizo antes, count de A11.item. La diferencia es que A11 ahora es la tabla item monthly sales. A11 es el alias de la tabla. En este caso uso la tabla de ventas por mes y por ítem. Claro, yo acá hay lo que no les conté. Hay algo que me olvidé, y es que en este Data Warehouse tenemos tablas agregadas. Las tablas agregadas o tablas sumarizadas son tablas que guardan la información, por ejemplo, de los hechos, como por ejemplo ventas, a un nivel de agregación mayor que el nivel básico. Entonces acá MicroStrategy está usando una tabla agregada, porque obviamente es más rápida la tabla agregada que una tabla de hechos o una tabla base. Es algo que quizás recuerden del curso Project Design, el concepto de tablas agregadas. De hecho, en este proyecto hay por lo menos 12, 13 tablas agregadas. Entonces, de alguna forma, yo le tengo que decir a MicroStrategy que en vez de contar en la tabla agregada, cuente en la tabla base. Si vamos a ver las tablas que hay en mi proyecto, todas las tablas que terminan en SLS son tablas agregadas de ventas. Son tablas agregadas que se crearon a partir de la tabla Order Retailing, que es la tabla base. Entonces yo le tengo que decir a MicroStrategy, anda a contar a la tabla Order Retail, que es la tabla que tiene la información con el máximo nivel de detalle. Las tablas agregadas, a los efectos de contar, no nos sirven. Generalmente no nos sirven. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, es muy sencillo. Voy a tomar la métrica, y acá sería fantástico que en los parámetros hubiese un parámetro que fuese tabla. La realidad es que no hay un parámetro que sea tabla. Entonces lo vamos a resolver usando una herramienta que ya vimos esta mañana y que se llama nivel o dimensionalidad de la métrica. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, yo quiero que la herramienta vaya a una tabla en particular, a la tabla base. Entonces lo que voy a hacer es agregar en el nivel de la métrica todos aquellos atributos que únicamente están presentes en la tabla base. Por ejemplo, día. Día solo está en la tabla base de ventas. Por ejemplo, producto. Por ejemplo, empleado o vendedor. Por ejemplo, cliente. Orden de compra. Este conjunto de atributos únicamente está presente en la tabla base. Entonces, obligando a la herramienta a agrupar por estos conceptos, en definitiva le estamos obligando que vaya a la tabla que tiene todos estos conceptos. Y la única tabla que tiene todos estos conceptos es la tabla base. Como yo no quiero que el día, el ítem, el empleado impacte en el resultado de la cuenta, lo que voy a hacer es definirlo en none, para que no me afecte el resultado de contar. Filtering none, grouping none. Entonces, de esta forma, estos atributos no me afectan en el cálculo de la métrica. Sin embargo, al estar presentes en la dimensionalidad, obligan a MicroStrategy a ir a contar a la tabla que tiene presente todos estos atributos. Y la única forma de contar usando todos estos atributos es yendo a la tabla base. Entonces, de esta forma, podemos forzar al motor SQL a que seleccione la tabla de mi preferencia. Se van close, ejecutamos el reporte y cuando MicroStrategy construye la consulta SQL, en fin, se tarda algunos segundos más porque consulta una tabla más grande. Tardó 4 segundos. Ahora sí puedo ver la cantidad de productos por categoría. En total son los 838.787 productos de la tabla base. De hecho, si analizamos la consulta SQL, nos vamos a encontrar con que usó la tabla de mi preferencia, que era la tabla Order Detail. Hice lo mismo que antes, count de A11.itemID, donde A11 ahora es la tabla Order Detail.
Y para que haya order detail, de vuelta, tuve que agregar el nivel de la métrica a aquellos atributos que únicamente estaban presentes en esa tabla y le definí el grouping y el filtering none para que no me afecten el resultado del cálculo de la métrica. Bueno, esto que vimos recién lo tienen que tener presente cuando cuenten o cuando calculen promedios o un desvío estándar o la varianza o cualquier cosa que tenga implícita una cuenta. Así que cuando calculen un promedio tienen que tener en cuenta lo mismo. No es lo mismo promediar en una tabla agregada que en una tabla de hechos. ¿Cómo defino eso? Usando el nivel o el parámetro FactID, de acuerdo a lo que corresponde en cada caso. Si no tengo tablas agregadas, con FactID me alcanza. Si tengo tablas agregadas, además voy a tener que usar el nivel, como en este caso. Bueno. De hecho, si yo hubiese querido contar los productos en inventario, no hubiese hecho falta modificar el nivel, porque con FactID elijo inventario, begin on hand, y hay solo una tabla de inventario, así que no hay conflicto. Como en revenue, hay varias tablas con la misma información, estoy obligado a forzar la selección de una tabla usando el nivel. Bueno, esto que vimos recién es muy importante porque seguramente van a usar promedios o desvíos o van a contar en algún momento los elementos y esto les permite resolver cualquier inconveniente con el cálculo. Bueno, ¿alguna otra duda acerca de lo que vimos? Enrique, todo bien por ahora. Ok. Bueno,
A ver cómo seguimos. A ver si falta. Volvimos a MicroStrategy Desktop, así que vamos a continuar con otras funciones avanzadas. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, hoy hicimos una métrica que era, se las voy a mostrar, que era la métrica transformada de acumulación de mes a la fecha. Ventas más to date. Como la información de ventas de principio de mes a la fecha. Del principio de mes a la fecha. Y empezar de vuelta cada nuevo mes. Para hacer esto necesito la transformación mes a la fecha. ¿Qué pasa? Le puede pasar que ustedes cuando vayan a crear la métrica no tengan esa transformación y que tengan que pedir al arquitecto que cree la transformación. El crear una transformación de muchos a muchos no es algo que se hace de un día para el otro, sino que lleva 2 o 3 días, porque hay que crear un conjunto de tablas, cargar esas tablas, programar el tele para que actualice esas tablas, hay que hacer un mapeo, no es algo bien, no es algo que se puede hacer muy rápido. Mientras tanto, yo puedo resolver ese problema usando alguna función que acumule valores, como por ejemplo running sum, que es una función que quizás recuerden de algún otro curso, y creo que la vimos en el curso Reporting Essentials o en el curso Web for Professionals, y esa función nos permite resolver el mismo problema sin necesidad de usar una transformación. Y obviamente, al no usar una transformación puede que el cálculo demore un tiempo adicional y puede que el reporte no sea óptimo. Sin embargo, me permite resolver el problema sin depender de un arquitecto. Vamos a ver cómo resolverlo. Voy a crear una carpeta. Voy a usar acá una función hola. La función es hola. En este caso voy a usar una función que se llama running sum. Y voy a crear el indicador como veníamos haciendo hasta ahora. Botón derecho, nuevo indicador o métrica. ¿Y qué le va a hacer? Yo tengo que acumular la información de ventas. Para eso voy a usar una función que se llama running sum. Funciones. Es una función que está clasificada en las funciones OLAP. Funciones OLAP. Se llama running sum. Devuelve la suma acumulada de una lista de valores, incluyendo el valor actual. Si necesitan más información de cómo funciona running sum, pueden consultar la documentación de MicroStrategy. Ahí tienen documentado todo lo que necesitan saber de cada una de las funciones de la plataforma. ¿Cómo hacen para ver la documentación? Os les muestro. Les voy a compartir mi escritorio. Deberían ver todo mi escritorio. Y vamos a inicio, programas, inicio, programas, MicroStrategy, Product Manuals, manuales de producto. Acá tienen toda la documentación oficial de MicroStrategy que incluye la guía de funciones o la referencia de funciones. La referencia de funciones tiene la documentación de todas y cada una de las funciones. Entonces por acá tenemos todas las funciones clasificadas en las mismas categorías que van a ver en MicroStrategy. Por ejemplo, funciones OLAP. Y por acá tenemos running sum. Y acá me muestra running sum. Me devuelve la suma acumulada de una lista de valores, agregando a los valores anteriores el valor actual. Y sirve para mostrar totales acumulados. Y me muestra la sintaxis, running sum, que tiene un argumento, donde un argumento va entre paréntesis y representa una métrica con un vector de valores a acumular. Tiene dos parámetros, sort by
define cómo se van a ordenar los valores del argumento del vector al momento de acumular, y breakby define si se va a reiniciar el cálculo, la acumulación, y cada cuánto se va a reiniciar la acumulación. Acá me muestra qué es lo que hace, me muestra un ejemplo muy sencillo y un ejemplo usando un reporte. Yo les recomiendo que antes de usar cualquier función vengan acá y chequen para qué sirve esa función. Bueno, yo me voy a ir de acá, voy a volver a MicroStrategy Desktop y voy a utilizar la función running_sum. Ahí está, finalizar. Running_sum sobre la métrica revenue. Validar. Bueno, acá revenue es ambiguo, hay tres objetos que se llaman revenue, una fórmula base, una métrica y una fact. Yo voy a usar la métrica porque en el documento que vimos recién dice que el argumento únicamente puede ser una métrica. Así que le vamos a hacer caso a la documentación. Y vamos a modificar los parámetros de running_sum. Vimos que había 2 o 3 parámetros. Hay 2 que me interesan a mí. El sortPy y el breakPy. Yo quiero ordenar en forma cronológica y quiero reiniciar el cálculo cada mes. Entonces vamos a ir a los parámetros de la función, como hacíamos hoy con la función contar. Botón derecho, running_sum parameters. Y acá tenemos, bueno, parámetros no tiene. Hay en realidad 2 conjuntos de parámetros, breakby y sortby. Vamos a ver cómo queremos ordenar. Yo quiero ordenar por orden cronológico, por fecha. Así que voy a ordenar por fecha. Voy a buscar un atributo de fecha como el atributo día que pertenece a la jerarquía de tiempo. ID en forma ascendente. Y vamos a decirle que reinicie la acumulación cada nuevo mes. Eso lo hacemos con breakby, reiniciar por, y seleccionamos el atributo mes o el atributo trimestre o el atributo que quieran usar, o ningún atributo. En este caso mes. Ahí está. Listo, eso es todo. Guardamos la métrica como ventas más to date, entre paréntesis, running_sum, y vamos a comparar los resultados. Vamos a ir a las métricas transformadas y vamos a comparar el resultado de esta métrica con el resultado de las otras métricas de transformación. Last year no me interesa. Ventas más to date. Ejecutamos y el resultado es este. Fíjense, el resultado es igual al de la métrica anterior. La diferencia es que para crear esta métrica no hizo falta usar una transformación. Obviamente esta métrica no va a ser tan rápida como esta, sin embargo me permite resolver el mismo problema sin depender de un arquitecto. Entonces me sirve como solución temporal hasta que el arquitecto cree la transformación. Los valores son idénticos y se reinician cada mes. Bueno. ¿Alguna duda acerca de esto último que vimos? Ok. Ahora vamos a ir a la consulta SQL.
La consulta SQL es parecida a esta. La herramienta calcula la información por día, luego esa tabla la sube a memoria y el cálculo no lo hace en la base de datos, sino que lo hace el Analytical SQL Engine. El Analytical Engine es un componente del servidor de MicroStrategy que se encarga de resolver todas aquellas funciones que no existen en el motor de base de datos, que en este caso es la función running sum. Running sum, break by, sort by. Esta parte de la consulta SQL, en vez de procesarse en el motor de base de datos, se procesó en el servidor de MicroStrategy, en el Intelligence Server. Y me voy a dar cuenta que se procesó en el Intelligence Server porque va a aparecer entre corchetes y me va a indicar que lo procesó el motor analítico, que es un componente del servidor de MicroStrategy. Depende del volumen de datos y otras cuestiones, como por ejemplo la memoria que tiene el servidor, la carga del trabajo del servidor. No siempre el motor analítico es más rápido que el motor SQL, depende de varias cosas. De hecho, si yo tengo un volumen de datos muy grande, seguramente va a ser más rápida la transformación que la función running sum. Si el volumen de datos es bajo, quizás sea más rápida la función del motor analítico que la transformación. Pero por regla general, generalmente traten de usar transformaciones que generalmente son siempre más rápidas que los cálculos de motor analítico. Bueno, ¿alguna otra duda acerca de lo que vimos? Ahora. Esto es equivalente al map-to-date que vimos en las transformaciones. Técnicamente obtengo el mismo resultado que se resuelve de forma distinta. Bueno, además de usarlo para calcular transformaciones, lo pueden usar para calcular lo que necesitan. No solo running sum sirve para hacer algo parecido a una transformación, sirve para cualquier cosa que necesiten acumular. Bueno, les quería mostrar otras funciones. Les voy a mostrar una función más, que es la función apply aggregation, que es una de las llamadas funciones de paso directo. Las funciones de paso directo son aquellas funciones que me permiten usar funcionalidad específica de mi motor de base de datos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a volver a MicroStrategy Desktop y vamos a ver qué es y cómo se usan las funciones de paso directo. Las funciones de paso directo son funciones avanzadas que deberían usar en aquellos escenarios donde ustedes no pueden resolver un problema del usuario, no pueden resolver el cálculo de una métrica usando funcionalidad o funciones de MicroStrategy. O les va a servir en escenarios donde necesitan optimizar el tiempo de un reporte. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero hacer una métrica que me calcule cuántos días hay de demora entre que un cliente compra o hace una orden de compra y recibe esa orden de compra. Eso lo puedo resolver usando dos atributos del tipo fecha, que son el atributo día, que corresponde al día de compra, y el atributo ship date, que corresponde al día de entrega de la orden de compra.
yo tengo que hacer la diferencia entre estas dos fechas. Hay varias formas de resolverlo. Lo puedo resolver, por ejemplo, usando funciones de MicroStrategy. Yo creo una métrica y puedo usar una función de MicroStrategy que es una función que está clasificada dentro de las funciones de fecha, que se llama, ¿cómo se llama? Days between. Devuelve un entero que resulta de la diferencia entre dos fechas. La diferencia en días entre dos fechas. El usar una función de MicroStrategy como Days between me asegura que la métrica sea independiente del motor de base de datos. Si yo el día de mañana migro mi motor de base de datos, migro mi data warehouse de SQL Server a Oracle o de SQL Server a Teradata, el usar una función de MicroStrategy me asegura que no va a hacer falta hacer ninguna modificación sobre esta métrica. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces ustedes tienen algún motor de base de datos que tiene funcionalidades que no tiene MicroStrategy y quieren aprovechar esas funcionalidades extra del motor de base de datos. Hay funciones especiales o alguna sintaxis especial que les da un mejor tiempo de respuesta. Si yo quiero usar funcionalidad en mi motor de base de datos al momento de crear una métrica, puedo resolverlo usando una función que se llama Apply Aggregation y está clasificada en las funciones internas. Apply Aggregation. Y mañana vamos a ver otra, como por ejemplo Apply Comparison, que nos permite hacer lo mismo en filtro. Bueno, ¿para qué sirve esta función? Esta función me permite hardcodear funcionalidad específica del mismo motor de base de datos. Y vamos a ver cómo hacerlo. La sintaxis es muy simple. Yo me voy a ir a un archivo de texto para que lo vean mejor, para que lo vean más grande. Apply Aggregation y vamos a definir entre paréntesis y entre comillas lo que queremos hardcodear. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy simple. Date diferencia de fechas en días entre día compra y día entrega. Entonces, ¿qué hace MicroStrategy? Agarra esto que yo puse entre comillas, la herramienta toma todo lo que está entre comillas, y cuando hace la consulta SQL, esta métrica la resuelve de esta forma. Entonces, fíjense, tengo la posibilidad de escribir a mano cómo quiero que se resuelva la métrica. Esto me da mucha flexibilidad, porque yo acá puedo poner lo que a mí se me ocurra. Y puedo aprovechar cualquier función o cualquier funcionalidad o sintaxis específica a mi motor de base de datos. ¿Qué pasa? Yo estoy hardcodeando el nombre de las columnas. Esto no es muy conveniente, porque me pueden cambiar. Yo puedo traer mapeo heterogéneo y puede ser que, de acuerdo a la tabla, el nombre de la columna varíe. Pero yo les recomiendo que en vez de usar columnas, usen placeholders. Numeral 0 y numeral 1. Y así siguiendo. Numeral 2, numeral 3. ¿Qué le estoy diciendo a MicroStrategy? Esta columna que va acá, no te la voy a declarar ahora. Te la voy a declarar más adelante. ¿Dónde? Después de las comillas, con una coma. Declaro primero quién es numeral 0, después separo con coma numeral 1 y así siguiendo. Bueno, entonces usamos placeholders, numeral 0, numeral 1 y luego los declaramos. Por ejemplo, numeral 0 corresponde al atributo día, day. Corresponde a la columna del código. Recuerden que los atributos pueden tener código, descripción,
domicilio, documento, pueden tener varias representaciones. Con el arroba defino qué representación quiero usar. Y numeral 1 corresponde al atributo shipDate. ShipDate es un atributo que en su nombre tiene un espacio. Entonces, cuando hay un espacio, tienen que usar corchetes para que lo reconozca como una sola cosa. ShipDate @id. Entonces, acá que le estoy diciendo, esta columna, esto que está acá, corresponde a la columna que está detrás de este atributo. Y esta columna corresponde al atributo que está detrás de este atributo. Bueno, acá en realidad, como tengo un access, la sintaxis es distinta. Es distinta a la SQL Server con una D entre comillas. Y además tengo que aplicar alguna función de agregación, porque si no aplico una función de agregación o si no lo pongo en el group by, va a fallar. Como no lo puedo aplicar en el group by, voy a usar una función de agregación. Bueno, esta es mi fórmula. Vamos a tomar esta fórmula, la vamos a llevar a Microsoft Strategy y vamos a ver cómo lo resuelve el sistema. Ahí está. Ahí pego mi fórmula, la valido, que la herramienta valida que la sintaxis sea correcta y que los objetos existan. Y esto lo voy a guardar como demora en la entrega de una orden. En una carpeta que se va a llamar número 3. Funciones de paso de la aggregation. Y vamos a ver el resultado. Guardamos la métrica. Y a continuación voy a crear un reporte y vamos a ver el resultado. Ahora voy a usar el atributo orden, el atributo fecha de entrega, shipDate, el atributo día, y el monto de la orden. Para que no tarde demasiado, voy a filtrar algunas zonas de compra en las primeras 10. Y obviamente la métrica que hice recién. Ejecutamos y el resultado es este. Que se me muestra la cantidad de días que hay entre la fecha de compra y la fecha de entrega. Vamos a ver la consulta SQL. SQL View. Si analizamos la consulta SQL, la herramienta resuelve la métrica de esta forma. La resolvió como sum, no sé si se ve, sí, sum de daily en días, y reemplazó el numeral 0 por la columna correspondiente a la ID de día y el numeral 1 por la columna correspondiente a la fecha de entrega. Ahí está. Después me voy a copiar y le voy a llevar por acá arriba y esto que yo definí de esta forma se tradujo a esto. El numeral 0 se reemplazó por la columna correspondiente al atributo de ID y el numeral 1 se reemplazó por la columna correspondiente al atributo shipDate ID. Entonces de esta forma lo que hicimos fue escribir a mano cómo se resuelve esta métrica. Esto en algunos escenarios le da mucha flexibilidad y la posibilidad de resolver cosas que no se puede resolver con las funciones de MicroStrategy. Así que tenganlo muy presente porque les va a salvar la vida más de una vez. Bueno,
¿Alguna duda acerca de lo que vimos? Acerca de esto último que vimos. Vimos las funciones del paso directo. Bueno, si no tienen dudas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con otros ejercicios. Esto es lo último que vamos a ver hoy, así que vamos a hacer algunos ejercicios de métricas avanzadas y seguimos mañana. Mañana vamos a ver el capítulo de filtros avanzados y vamos a ver el capítulo de consolidaciones y custom groups. Y también vamos a ver la parte de subtotales avanzados. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los ejercicios que están al final del capítulo de métricas avanzadas. Yo ahora les voy a enviar en 5 minutos, 5 o 10 minutos, un correo electrónico que tiene el código de acceso a las máquinas virtuales de ReadyTech. Los ejercicios los pueden hacer con las máquinas virtuales o los pueden hacer en su computadora si es que tienen el proyecto tutorial. Yo les voy a mandar los códigos de acceso y los ejercicios que les sugiero que hagan hoy para poder aprovechar mejor lo que vamos a ver mañana y el miércoles. La clase continúa mañana a la misma hora y el día miércoles. El lunes, martes y miércoles. Originalmente estaba planeado para el lunes, miércoles y jueves, pero tuvimos que reprogramarlo por un cambio de agenda que nos surgió por un día, una jornada no laboral. Así que continuamos mañana. Bueno, ahora en 5 minutos les envío